Buenos días, espero que tengan una hermosa jornada. Mi nombre es Andrea Antonello y quiero agradecer a Germán la posibilidad de permitirnos a mis colegas y a mí poder mostrar nuestros trabajos en la farmacia comunitaria. Como les habrán contado mis colegas, este trabajo forma parte del trabajo final de la especialidad en farmacia comunitaria de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Mi tutora de tesis es la profesora doctora Elena Vega y mi trabajo trató sobre adultos mayores polimedicados, estrategias de intervención en una farmacia comunitaria de Altagracia. A modo de introducción, quiero mostrarles una caricatura realizada por uno de mis pacientes polimedicados que muestra el sentir de estos pacientes a la hora de ir a la farmacia y salir con una bolsa llena de medicamentos, en este caso con un carrito. Y dice el autor, dura la vida y para colmo no hay panza que aguante de 10 remedios, ¿no? Y tan cierta esta situación. Bueno, para empezar a contarles que los adultos mayores polimedicados constituyen un grupo de personas en los cuales la pluripatología, la elevada cantidad de medicamentos que consumen, los cambios fisiológicos y psicosociales que se producen con la edad generan alteraciones en la farmacocinética y farmacodinamia de los medicamentos, produciendo modificaciones en la farmacoterapia, haciéndola menos segura y menos efectiva. Esto sumado a los problemas de adherencia a los tratamientos, a los errores de la medicación, como pueden ser las duplicidades, es decir, cuando consumen dos medicamentos de la misma clase, cosa que estaría contraindicado, prescripción en cascada, que ocurre cuando hay una falla en la detección de los eventos adversos a un medicamento que generan un síntoma en el paciente y el médico receta otro medicamento para esa dolencia, generando un aumento en la polimedicación y el aumento de los riesgos asociados a ella. Resultados negativos a la medicación, como pueden ser los efectos adversos, las interacciones, la inercia terapéutica, la aparición de medicamentos potencialmente inadecuados, que son aquellos cuyos riesgos superan los beneficios clínicos esperados. Todas estas situaciones generan una situación de vulnerabilidad en los adultos mayores polimedicados que es importante atender desde la farmacia comunitaria. Por lo cual, el objetivo de nuestro trabajo fue diseñar estrategias de intervención en adultos mayores polimedicados desde la farmacia comunitaria. Y para ello nos propusimos objetivos específicos como caracterizar a los adultos mayores para poder conocerlos desde el punto de vista sociodemográfico y farmacoterapéutico, determinar la cantidad y el tipo de medicamentos que consumían estos adultos mayores, el costo promedio mensual de medicamentos por afiliado, el número de recetas promedio, el número de prescriptores por afiliado. También nos propusimos analizar la adherencia a los tratamientos y identificando las posibles causas de los incumplimientos, cuantificar medicamentos potencialmente inadecuados y evaluar la posibilidad de prescripción para que finalmente seleccionáramos estrategias de intervención para solucionar las problemáticas identificadas. Bueno, esto lo realizamos a través de un estudio descriptivo transversal en 30 pacientes polimedicados de la obra social PAMI que acudieron mensualmente a retirar los medicamentos en la farmacia comunitaria en mayo de 2022 y que cumplían con los criterios de inclusión. Estos eran que tuviesen 65 años o más, que estuviesen consumiendo 5 o más medicamentos en forma crónica, que perteneciesen a la obra social PAMI y que tuviesen las habilidades cognitivas como para poder responder por sí solos a una entrevista que se les iba a realizar. Las fuentes de información que se utilizaron fueron dos, una base de datos de la farmacia comunitaria con la cual pudimos identificar los adultos mayores polimedicados de PAMI que cumplían con los criterios de inclusión y una entrevista semiestructurada al paciente donde obtuvimos los datos sociodemográficos y farmacoterapéuticos. Cada adulto mayor que fue invitado a participar y que cumplía con los criterios de inclusión, firmó un consentimiento informado, se le tomó la presión arterial, el peso, la altura para valorar los riesgos. Se valoró la adherencia a los tratamientos según el método de Morisky-Green-Levin y la revisión de las últimas 3 dispensaciones y se identificaron medicamentos potencialmente inadecuados según
dos criterios validados. Uno, los Stop Start, que son irlandeses, publicados en el año 2008, se utilizó una actualización de 2015, y la lista IFAS-PIAM, que es Argentina, único instrumento a nivel de Latinoamérica, que incluye 128 IFAs con precauciones y recomendaciones de uso en los adultos mayores, y en los casos en que hay alternativas terapéuticas más seguras también se plantea en este listado. Por lo cual nos pareció muy interesante poder utilizar ambos y poder comparar los resultados. Bueno, los resultados de este trabajo fueron publicados en 3 congresos. Una parte fue publicada en el Congreso Iberoamericano de la SOCFIC en Barcelona, otra parte fue publicada en las Jornadas Nacionales de FEFARA en junio de 2023 y otra parte fue publicada en el Congreso de COFA ahora en octubre. Rápidamente voy a tratar de darles algunos de los resultados de este trabajo por cuestiones de tiempo. Entonces, con respecto a las características sociodemográficas de los adultos mayores entrevistados, encontramos paridad de género, una edad promedio de 74 años, el estado civil de la mitad era casado y el 40% restante viudo, la mayoría vivía acompañado, tenía hijos y el nivel educativo terminado fue el primario. Con respecto a los hábitos de vida, se les consultó sobre las horas que dormían, el promedio eran 7 horas, se les consultó si incorporaban todos los alimentos, los grupos de alimentos, y el 63% dijo que sí. Sobre el consumo de agua, si tomaban por lo menos 1,5 litros de agua por día, el 73% dijo sí. Sobre el consumo de alcohol y la frecuencia, encontramos que el 43% consumía alcohol y en general la mayoría lo hacía los fines de semana con fines sociales. El 20% consumía tabaco y de ellos el 67% consumía 15 o más cigarrillos por día. Con respecto a la actividad física, el 67% no realizaba ningún tipo de actividad física, lo cual se vio evidenciado en el índice de masa corporal, que el promedio fue de 30, lo cual muestra una obesidad mórbida. Los valores de tensión arterial fueron menores de 140 milímetros de mercurio en el 63% de los casos. Se estableció este parámetro por recomendación del American College of Physicians, que plantea que los adultos mayores de 65 años o más deberían tener menos de 140 milímetros de mercurio de presión sistólica para evitar riesgos cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Con respecto a la socialización, el 90% dijo verse con amigos y con parientes durante todas las semanas. Hubo un 30% que sufrió caídas en el último año, no sufrieron hospitalizaciones. La última visita al médico fue para el 70% en los últimos 6 meses, al igual que los últimos análisis bioquímicos, lo cual muestra que los pacientes se preocupan por su salud. Los médicos más consultados fueron los cardiólogos en el 40% de los casos, luego los traumatólogos con el 27% y endocrinólogos con el 23%. Podían nombrar sus enfermedades el 60%. Y encontramos que de los 30 adultos mayores entrevistados, 20 se automedicaban. Es decir, que además de los 5 medicamentos o más que consumían, se automedicaban. ¿Y con qué lo hacían? Con analgésicos en el 50% de los casos, con melatonina en el 15% de los casos, con antialérgicos en el 15%, gotas nasales el 10%, suplementos dietarios el 10% y un 5% con inhibidores de la bomba de protones. Con respecto al consumo de medicamentos, entonces encontramos que hubo un promedio de medicamentos prescriptos utilizados de 7,6 por adulto mayor. En el caso de los automedicados, el promedio fue de 1, con un rango de 1 a 5. Es decir, que había adultos mayores que además de los 5 o más medicamentos, consumían 5 medicamentos más automedicados. Lo que hizo un promedio total de medicamentos consumidos por adulto mayor de 8,5 con un rango de 5 a 16. Los tipos de medicamentos consumidos fueron, para la mayoría, antihipertensivos, 27 tomaban antihipertensivos, 18 tomaban hipolipemiantes, 16 antiagregantes plaquetarios, 15 inhibidores de la bomba de protones, 14 antidiabéticos, también beta bloqueantes y 12 benzodiazepinas. Esto se correlacionaba con las patologías más frecuentes que encontramos, en donde 27 eran hipertensos, 18 tenían dislipemias y 10 eran personas con diabetes. Con respecto al costo promedio mensual de medicamentos por adulto mayor, encontramos en mayo de 2022 que el monto total de receta era 10.723.
con un rango de 3.435 a 23.200 aproximadamente. Y el monto a cargo del afiliado fue de 1.518 con un rango de 0 a 4.924. Extrapolando con el nivel de inflación de nuestro país a octubre, aproximadamente el monto total de las recetas, y estamos hablando de precio de PAMI, era 28.900, sería de 28.952 y el monto a cargo del afiliado 4.100 aproximadamente. El número promedio de recetas por paciente fue 4, con un rango de 2 a 10, esto en el mes previo a la entrevista, que fue abril de 2022. Bueno, con respecto a la adherencia a los tratamientos, encontramos, según el método Morisky-Green-Levin, que el 40% no adhería. Y esto se debía a que el 27% solía olvidarse de tomar los medicamentos, según ellos por olvidos involuntarios. El 17% no tomaba los medicamentos a las horas indicadas, porque también se producían olvidos. El 10% solía dejar de tomar algún medicamento porque creían que les estaba haciendo mal. Y algo positivo, que el 100% no dejaba de tomar los medicamentos cuando se sentían bien. Con respecto al método de la revisión de las últimas 3 dispensaciones, encontramos que el 100% de los adultos mayores retiró sus medicamentos en tiempo y forma para poder seguir su tratamiento. Y esto creo claramente que se debe al formato a través del cual los pacientes de PAMI piden las recetas a sus médicos. Esto para ellos es una forma fácil y práctica y aparentemente da resultados, porque en este caso encontramos una muy buena, un muy buen parámetro de adherencia. Con respecto a la prevalencia de medicamentos potencialmente inadecuados, ¿se acuerdan que dijimos que eran aquellos que tenían más riesgos que beneficios? Se detectaron en los adultos mayores el 86,7%. Esta prevalencia es muy alta en comparación a otros estudios internacionales que van del 15 al 70%. Y encontramos un promedio por adulto mayor de medicamentos potencialmente inadecuados de 2. Y con respecto a los prescriptos, con respecto a los automedicados, encontramos un promedio de un medicamento potencialmente inadecuado, lo que hace un total de 3 medicamentos potencialmente inadecuados por adulto mayor entrevistado. Según estudios internacionales europeos, hablan de que las personas que tenían 2 o más medicamentos potencialmente inadecuados sufrían el doble del riesgo de padecer efectos adversos con hospitalizaciones y disminución de la calidad de vida, lo cual muestra que estos adultos mayores entrevistados tenían un alto riesgo. Entonces, del total de medicamentos usados por estos adultos mayores, que fue 255, prescriptos fueron 228 y automedicados 27. De estos prescriptos se identificaron como potencialmente inadecuados casi el 30% y con respecto a los automedicados el 67%. Es decir, que esto también nos está mostrando el riesgo de estos pacientes en relación a la automedicación. Bueno, y con esta tabla vemos que a medida que los pacientes tomaban más medicamentos, también se detectaban más cantidad de medicamentos potencialmente inadecuados. Los grupos farmacológicos con mayor frecuencia de medicamentos potencialmente inadecuados fueron, según el criterio Stock, los inhibidores de la bomba de protones, las benzodiazepinas y luego los AINES. Y en el caso de la lista IFAS-PIAM, los ansiolíticos, los AINES y los cardiovasculares. Bueno, las duplicidades que encontramos fueron en 4 pacientes. Las duplicidades eran cuando el paciente toma 2 medicamentos de la misma clase. Y en este caso encontramos las benzodiazepinas por prescripción médica en 2 pacientes. Se sufrieron duplicidades, otro paciente sufrió 2 duplicidades, uno con un gastrocinético por prescripción médica, donde tomaba alprazolam, domperidona y simeticona, y también tomaba domperidona y simeticona, y una duplicidad sufrida por prescripción médica, que tomaba un inhibidor de la bomba de protones, que es el omeprazol, y por automedicación también tomaba omeprazol. Entonces son situaciones que uno en la farmacia comunitaria puede detectar y puede resolver. También encontramos duplicidades de AINES, en donde el médico le había recetado 2 AINES, ketorolac y ibuprofeno 600, y el paciente consumía clonixinato de lisina por automedicación. Bueno, en esta tabla observamos
adultos mayores que presentaron posibles eventos adversos que generaron posible prescripción en cascada. Fueron 13 los pacientes que estuvieron bajo esta situación. Voy a dar un ejemplo por cuestión de tiempo nada más. Por ejemplo, en el paciente 5 estaba tomando clonazepam, rosuvastatina y valsartán. Cualquiera de los 3 medicamentos podía producir mareos como efecto adverso. El médico no pudo detectar esto como un efecto adverso y recetó la beta-histina. Y así con los 13 pacientes. Bueno, por cuestiones de tiempo no se los puedo contar, pero finalmente encontramos entonces una prevalencia de adultos mayores con posibilidades de prescripción del 86,7%. Es decir, que 26 de los 30 tenían posibilidad de prescribir algún medicamento. Es decir, que estaban utilizando medicamentos potencialmente inadecuados, por lo menos uno. El IFA con mayor frecuencia para prescribir fue el clonazepam. Hubo 63% de prevalencia de adultos mayores con eventos adversos y el IFA con mayor frecuencia de eventos adversos fue valsartán hidroclorotiazida con mareos y malestar gástrico. También encontramos la tamsulosina con impotencia como efecto adverso. Y encontramos un 13% de prevalencia de adultos mayores con duplicidades. Bueno, y llegamos a el planteo de las estrategias para abarcar la problemática del adulto mayor polimedicado. Y en este caso fue el desarrollo de un servicio profesional farmacéutico asistencial que es la revisión de uso de medicamentos. Este es un servicio en el cual el farmacéutico junto con el paciente realizan una revisión estructurada de la medicación para saber de la medicación y del nivel de conocimiento que tiene el paciente sobre su terapia con medicamentos para que de alguna manera el farmacéutico pueda detectar cuáles son las problemáticas y realizar educación sanitaria para mejorar la farmacoterapia de este paciente. Entonces, el servicio se estructuró en 3 pasos. El primer paso, en donde se detecta el adulto mayor polimedicado desde la farmacia comunitaria, se incorpora una base de datos, también se genera una base de datos de los médicos prescriptores, porque a la hora de hacer la intervención es necesario tener una comunicación con los prescriptores. En el segundo paso se propone una entrevista al adulto mayor con fecha y horario en donde se le pide que tiene que traer todos los medicamentos y si es posible análisis bioquímicos. Y en el tercer paso se realiza la revisión del uso de medicamentos. Entonces, la revisión de uso de medicamentos nos sirve para identificar, por un lado, los problemas de adherencia, si los hubiere, los medicamentos potencialmente inadecuados, los efectos adversos, las interacciones, las duplicidades, si hubiese prescripción en cascada y también la posibilidad de deprescripción. Con toda esta información, el farmacéutico está en condiciones de realizar las intervenciones farmacéuticas y va a tener que comunicar en primer término al paciente, luego realizar una comunicación con el médico, luego evaluar los resultados de sus intervenciones y registrar esa información. Otra estrategia que se planteó para el tratamiento de las problemáticas fue la educación sanitaria desde la farmacia comunitaria y se planteó desde 2 lugares. Una, a través de una actividad conjunta con el centro de jubilados, ya que son afiliados del PAMI, en donde se plantea una propuesta de trabajo en conjunto y la otra, organización de actividades desde la farmacia comunitaria, abarcando las problemáticas encontradas como fueron las de nutrición, el sedentarismo y la adherencia a los tratamientos. Y como conclusión podemos decir que la revisión sistemática de la medicación surge como un recurso útil para poder mejorar el uso de los medicamentos y la farmacia comunitaria como un espacio propicio para desarrollar estos servicios. El farmacéutico comunitario tiene las incumbencias y los conocimientos para poder ayudar a los pacientes adultos mayores polimedicados en su farmacoterapia, mejorar su nivel de conocimiento y colaborar en que esa farmacoterapia sea más segura y efectiva. Por supuesto que nosotros en este trabajo lo planteamos a través de la revisión de uso de medicamentos, de la educación sanitaria, de una promoción de una comunicación fluida con el prescriptor y la generación de un canal de comunicación con el PAMI local. Todo esto con el objetivo de beneficiar a nuestros pacientes adultos mayores polimedicados. Bueno, y como recomendación final me permito sugerir la discusión de la resolución 2949/21 del Ministerio de Salud de la Nación Argentina,
que plantea la importancia de la implementación de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales en la farmacia comunitaria como forma o como estrategia de atención sanitaria, poniendo al farmacéutico en un lugar preponderante para mejorar la gestión del uso de los medicamentos. En este sentido, hoy por supuesto, tenemos este marco legal que nos permite seguir avanzando en la implementación y la implantación de los servicios profesionales. Para esto hace falta una coordinación interinstitucional entre los organismos, las organizaciones formadoras de recursos humanos, las instituciones profesionales y también los organismos sanitarios, para que de esta manera esta implementación de servicios profesionales pueda ser continua en el tiempo, sostenible y garantice los mejores resultados, por supuesto, para nuestros pacientes y para la administración sanitaria también. Bueno, y para terminar brevemente, quiero decir que nuestro colegio ha iniciado este camino de priorizar los servicios profesionales. De hecho, tenemos una diplomatura en servicios profesionales que es sumamente importante para la formación de nuestros colegas, pero hay que seguir avanzando. Entonces, debemos seguir trabajando en este sentido y considerar como prioritario la implementación y la implantación de los servicios profesionales en forma más masiva, con una definición de política clara hacia ese sentido desde nuestro colegio. Creo que se pueden realizar, como están haciendo en otros países desarrollados, como Australia, Inglaterra, Canadá, parte de Estados Unidos y parte de España, la implantación de los servicios a través de programas específicos que tienen financiamiento y que permitan que puedan ser sostenibles. Así que creo que es mucho el trabajo que viene por delante, pero bueno, esto es un granito de arena que nosotros podemos ofrecer desde nuestra visión como farmacéuticos comunitarios. Muchísimas gracias, gracias por su atención, gracias por este espacio. Ante cualquier duda o inquietud les dejo mi mail y bueno, espero que terminen muy linda jornada y tengan un buen día. Muchas gracias.